Libra, ¿cómo están mis guerreras y mis guerreros? Bienvenidos a esta lectura, es la especial para el mes de septiembre. Te saluda Jota y aquí vamos a ver las 12 casas astrológicas para este mes. Vamos a iniciar primero con la casa número 12, si me acompañas a colocar todas las cartas. Aquí te voy a estar hablando acerca de la espiritualidad. Te voy a estar hablando de cierres de ciclo, lo que salga para ti en esa sección, mis guerreras y guerreros de Libra. En la casa 1 te voy a estar hablando acerca de tu energía para el mes. Casa 2, las finanzas. En la casa 3 vamos a ver tu comunicación. Casa 4, la familia. En la casa 5 vamos a ver los solteros. La casa 6, la salud. Casa 7, la pareja. Casa 8, la intimidad. Casa 9 vamos a ver estudios, conexiones con otros países, otras culturas, becas. Casa 10 vamos a ver las energías de tus sueños y tus deseos. Y casa 11, tus amigos. En el centro, de igual manera, voy a tener también al final de la lectura, vamos a ver qué arcángel te va a estar protegiendo durante este mes. Una carta del propósito de vida. Y también para ti, Libra, un mensaje para tu alma. Genial. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, pues quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. En la casa 1, y si ya estás suscrito, suscrita, pues qué gusto tenerte de vuelta. Libra, en la casa 1 tenemos para ti, ¡wow!, la carta del 6 de bastos. Esta es una energía de triunfo, es una energía de regresar a tu pueblo, regresar a casa, siendo celebrado como un ganador. Ese es el mensaje que vas a estar teniendo, así que eso te augura éxito durante este mes en todo lo que estés planeando, en todo lo que estés organizando, pues es la energía que vas a estar teniendo a tu alrededor, energía de ser un triunfador, de ser una ganadora. Y no importa las energías que salgan en el resto de las posiciones de las cartas, igualmente, pues, yo te las voy a explicar, te las voy a aclarar. Pero tenemos de salida esta carta muy poderosa, te habla de estar en control de ti mismo, en control de tus ideas, de tus pensamientos, una actitud echada hacia adelante, Libra. Fabulosa esa actitud, que es lo que vas a estar teniendo durante todo este mes y te augura triunfos, victorias sobre dificultades que hayas estado viviendo, que finalmente llegan a un final. Vamos a ver casa 2, tus finanzas, cómo van a estar. ¡Wow! Mira tú, en las finanzas tienes el 8 de oros. Y esto te está indicando de que va a haber dinero extra para ti durante este mes. Va a haber dinero que has trabajado. Y esto puede ser un dinero que tal vez te debían, puede ser dinero que estaba en discusiones, que no se te había sido entregado, pero aquí hay dinero que va a estar llegando por tu esfuerzo presente o un esfuerzo del pasado, ya sea dinero que te estén debiendo, Libra. ¡Qué maravilloso! Y recuerda que si en estos instantes no te sientes de esa manera, tienes que mantener esa energía a tu alrededor, tienes que mantener esa energía de que va a llegar dinero a tus manos. De lo contrario, si tienes una actitud negativa, entonces el dinero no va a llegar. Aquí se augura también para ti este mes trabajo fuerte, vencimiento sobre dificultades en el trabajo, como si algunos de ustedes también quisieran cerrar algún tipo de contrato, ya sea personal, que tú estés siendo contratado por una empresa, o que tú estés trabajando y tengas que firmar a alguien, y eso es un contrato de mucho dinero. Eso también lo veo aquí para ustedes, donde firman o cierran un contrato, y es lo que puedo ver con la combinación de estas dos cartas. Igual durante la lectura pueden llegar más mensajes. En la casa número 3, la casa de la comunicación, tienes la carta del 2 de bastos. Y esto no lo veo para ti en esta ocasión como dos caminos o dos decisiones. Lo veo más que todo como un bloqueo que puedes estar teniendo en la comunicación o en cómo te puedes estar expresando. Igualmente voy a aclararte esta carta. Veo que hay cosas que podrían estar detenidas, situaciones a tu alrededor, Libra, que podrían estar suspendidas, retrasadas, postergadas con respecto a la comunicación. Y esto puede ser que mensajes que tenían que llegarte, correos postales que tenían que llegarte, correos electrónicos que tenían que llegarte o que tú tenías que enviar durante este mes de septiembre se pueden ver obstaculizados. Y lo que me colocan en mis guías en estos instantes en la mente es esta idea como de que tienes que enviar un email muy importante y los servicios de internet
de tu casa o los servicios de internet de tu trabajo, la red se cae y va a ser muy difícil para tú enviar ese correo o para tú poder recibir ese correo importante, y van a haber ciertos retrasos. Así que para ti durante el mes de septiembre es importante que crees un backup o un respaldo de la información y que siempre tengas disponible pues lo que tengas en tu computadora, dependiendo de tu trabajo o de tu vida que sea importante para ti. Pues si estás buscando empleo, puede ser tu hoja de vida. Pues siempre es que tengas eso salvado, respaldado, guardado en otro lugar, pues en un disco duro o en un pequeño USB. Y en los casos que se pueda, pues que lo tengas impreso, si es necesario mandarlo también por correo o por fax. ¿Todavía se usan los fax? Pues la empresa tuya puede que sí se utilicen todavía los faxes si tú lo usas a nivel personal. Pero la idea es de que tengas respaldo en tu comunicación para que las mismas entonces no sufran ningún tipo de retraso, ¿ok? Y recuerda, Libra, que estas lecturas son predicciones, no aplican para todo el mundo, y estas cosas son las cosas que pueden evitar. Viene un retraso en la comunicación, en emails o mensajes que tienes que enviar o recibir. ¿Cómo lo evitas? Pues teniendo un respaldo. Por eso es que mis lecturas son de esta manera. No es que, no te vayas preocupado todo el mes de que, se te va a pasar y el correo no lo vas a poder enviar. No, pues crea un respaldo. Yo aquí te doy las soluciones de lo que puede venir. Recuerda, tú eres el capitán de tu vida. Efectivamente, sin esta advertencia, algunos de ustedes hubieran tenido muchísimas preocupaciones, muchísimo estrés, o si esto es un mensaje que estás tú esperando recibir para poder salir adelante, veo esas energías entonces de estar aquí esperando, retrasos, preocupaciones por esta información que no llega, y la reina de copas donde dice, vamos a resolver, finalmente lo vamos a resolver. Y mira, y la última carta es el sota de espadas en el mazo que estaba oculto, lo que indica de que aquí sale una persona. Mira, ahorita que veo esta carta, es como tal vez tú seas Libra, que tú digas, ¿sabes qué? Pues yo mismo entrego ese documento. ¿Qué es lo que hay que entregar? Dame, yo me monto en una bicicleta, me monto en una moto y voy y yo mismo lo llevo. Yo misma lo llevo y se resuelve. Veo esa energía. Puede ser tú o puede ser una persona pues dentro de la compañía que también dice, pues dame acá el papel, yo lo llevo. Esperando de que no sea algo que sea internacional. Pero bueno, ahí está la energía. Así se resuelve. Un poquito complicado, pero se resuelve, así que a prevenir, ¿eh? En la casa 4, tu familia, para el mes de septiembre, tienes la carta del 9 de oros. Y efectivamente, el triunfo y el dinero parece que está de tu lado. Esto también podría ser este retraso, un dinero que estás esperando, por ejemplo, si utilizas algún tipo de compañía de transferencias de dinero. Y podría ser la comunicación de esa transferencia de dinero. Tal vez tú trabajes en una empresa de transferencias de dinero, porque veo mucho dinero a tu alrededor. También puede ser dinero que estás generando. En la familia tienes aquí el 9 de oros y hay una energía alrededor de tu familia donde veo que alguien podría estar progresando. Alguien aquí va a estar resaltando en la familia. Va a estar recibiendo muchos mensajes, va a estar recibiendo mucha adoración, mucha celebración. Este podría ser tú, Libra. Igualmente, si eres de género masculino o género femenino, esta energía femenina puede aplicar para ustedes dos. Y te habla de esa energía de estar en el centro, de sentir admiración. De tu familia va a tener este reconocimiento por este triunfo y dinero que efectivamente vas a tener a tu alrededor. A veces el tener dinero de más puede atraer también personas a tu alrededor interesadas, pero no es la energía que percibo aquí, así que tranquilidad. Hay oportunidades para generar dinero, ¿eh? Especialmente este reconocimiento que efectivamente en esta primera casi mitad vas a estar recibiendo. El mensaje para los solteros, la carta del sol, muy bien. Mira, esto es alegría y felicidades para este mes de septiembre. Una persona que podrías estar conociendo, que tal vez cuando la conozcas, que te llame la atención. Una persona con quien vas a estar conectando, quien te va a hacer ver salir el sol. Puede que esta persona pases hasta altas horas de la noche conversando con él, conversando con ella, en persona o vía telefónica, dependiendo en tu país cómo están las restricciones que estamos viviendo. Con esta energía de este bebé que está aquí, también marca de que puede que tú seas padre o madre soltero, o que esta persona cuando la conozcas sea padre o madre soltera. También está esa energía. Para otros esto podría ser una advertencia pues de cuídate, porque podrías estar recibiendo noticias de si estás soltero o soltera y estás teniendo mucha diversión por allí,
hay posibilidades de un embarazo tal vez que no está planificado. Para otros es solamente esta energía, pues de conocer a alguien que tiene un bebé o está por tener un bebé. Marca esa energía, pero efectivamente, si eso del bebé no aplica para ti, pues simplemente es la energía de algo nuevo que está empezando en el amor. Y una persona, como te indico, de que me dicen que vas a estar hasta altas horas de la noche hablando por teléfono, conversando por videollamada, o en los casos que sea posible en persona, conversando hasta altas horas de la madrugada, incluso en algunos casos hasta ver la salida del sol. La salud para este mes, ¿cómo está? Tienes la carta del 4 de espadas, Libra, y aquí te están indicando que tienes que sacar tiempo para ti, tiempo para descansar con esta carta en el mes de septiembre, ¿eh? Porque mira, tú vienes de triunfo, vienes de trabajo y de dinero que has trabajado, que has sudado, un dinero que no te están regalando, ¿eh? Y por ende aquí en la salud te están indicando, baja un poquito las velocidades, Libra, descansa un poco, toma tu tiempo, trata de sacar y disfrutar tus días libres para que las cosas entonces a tu alrededor pues funcionen de la manera que tiene que ser y para que tengas las energías siempre en alto. Para ti este mes de septiembre tienes que sacar tiempo para descansar. Es el mensaje que te están dando aquí con respecto a la salud. Tener tus 6, 7, 8 horas de sueño. Recuerda que también por aquí te salió la carta del 9 de espadas con esto de la comunicación que podría estarte preocupando. Trata de descansar, trata de dormir. Un mensaje para los que están en pareja. Tienes la carta del 3 de bastos. Mira, y esto te habla de una pareja que podría estar separada. Es el mensaje que percibo para ti. Una pareja que podría estar separada y estás tú con esta carta del 3 de bastos a la espera del regreso de tu pareja. Esta no es como la historia de la canción de Maná en el Muelle de San Blas, que si ustedes han estado conmigo en el canal saben que esa canción me encanta y siempre en algún momento cae en alguna lectura a alguien le cae esa canción. Esto no es como esa canción. No vas a estar parado ni parada en el Muelle de San Blas esperando a que llegue tu amor que nunca va a regresar. No lo siento de esa manera. Para ti esta es simplemente estar a la espera. Y para algunos podría ser que esa pareja que está a la distancia, que se ha tenido que separar por trabajo, que se ha tenido que separar por alguna razón particular, tal vez para encargarse de su familia, regresa y esta eres tú, pues a la espera de esta persona en la puerta de tu casa. Es la imagen que me colocaron, esperando que regrese tu amor nuevamente a conectar contigo. Y durante este mes de septiembre, ese gran amor de tu vida, para los que son pareja, vuelve a reencontrarse contigo. Mira, vamos a ver la energía en la casa 8 de la intimidad. Esto puede ser la intimidad contigo mismo, contigo misma, o podría ser una intimidad para los que están en relaciones, en pareja. Y te sale la carta del mago. Y con esta carta, con respecto a la intimidad, yo veo que hay algunos de ustedes que podrían estar explorando cosas distintas en la intimidad, solo o con pareja, sola o con pareja. Hay esa energía de experimentar, de probar cosas nuevas, de una curiosidad. Y con esta carta del mago de descubrimiento, ese es el mensaje que me dan acá, de descubrirte a ti en la intimidad, de reconocer qué es lo que verdaderamente te hace feliz o qué es lo que verdaderamente tú estás buscando en un compañero, en una compañera. Y habla también de una satisfacción propia que vas a estar teniendo. La energía alrededor, porque es una energía muy positiva, porque esto es de descubrirte a ti, es una energía de reconocerte a ti, es una energía de conectar contigo. Muy bien. En la casa número 9 tienes la carta de El Ermitaño. Y esta casa número 9 te habla acerca de educación, de viajes. Y yo veo una energía a tu alrededor con esta carta del Ermitaño de enseñarte a ti misma, enseñarte a ti mismo, de una persona autodidacta, de que tal vez tú estés pensando en estudiar algo, en reconocer una manera de hacer algo, estás pensando tal vez en buscar un tutorial o enseñarte a ti mismo o a ti misma cómo desarrollar algún tipo de habilidad, cómo conectar. Mira, me viene a la mente la imagen de una persona que está tratando de hacer algún tipo de remodelación o construcción o reparar algo y vas a buscar como instrucciones o un tutorial de cómo hacerlo.
Y esa es la energía que me marca como de enseñarte algo que tú quieres aprender por ti misma, por ti mismo. Y eso veo que podrías estarlo empezando durante este mes de septiembre. Esa búsqueda de crecimiento personal, en algunos casos podría tener que ver más que todo con una línea espiritual, en otros podría tener que ver entonces con algo más de la línea didacta. Vamos a ver tus deseos y tus anhelos para este mes. Tiene la carta del Rey de Oros. ¡Wow! Con esta carta yo veo aquí intervención divina en tu vida. Esto podría representar también que una persona de poder podría estar a tu favor y podría ayudarte a hacer esos sueños realidad. Y honestamente con todas estas cartas, excepto con esta energía, pero era nada más de retraso, todas estas cartas están muy positivas para ti. Y mira, tienes aquí el Sol, con esta carta de los sueños y de tus deseos. Y esta moneda de oro me resuena a la carta del Sol. Así que esto podría estar conectado, ¿va? Vas a tener una gran iluminación en tus planes y en tus sueños y en tus proyectos. Una gran ayuda que va a estar llegando a ti para avanzar, para progresar. Y esto puede ser la razón por la cual vas a tener un trabajo extra, por la cual vas a recibir dinero extra por tu gran esfuerzo. Aquí hay avance y mucho progreso para ustedes que tal vez había estado detenido o retrasado. Y todo empieza una vez que esta línea de comunicación se abra para ti. Porque me colocan en estos momentos la imagen de una persona que podría estar como haciendo un trabajo sin ver más allá de lo que viene. Estás como esforzándote y trabajando y no estás percatándote de los resultados, no estás viendo los resultados. Oh, pero esos resultados vienen. Lo que pasa es que la información todavía no te ha llegado de que estás progresando. Y puede haber como un retraso con cierta data o cierta información también para algunos de ustedes, ¿eh? Con sus sueños, aquellos que están emprendiendo, con un trabajo, si estás buscando una oportunidad, que incluso te pueden estar diciendo, oye, pero hemos estado tratando de llamarte y no nos hemos podido comunicar contigo. Pues revisa que tu teléfono esté funcionando bien, que no esté restringido, revisa todas estas cosas. Mira, qué bueno esto, ¿eh? En la casa número 11, la casa de tus amigos, el mensaje que sale para ti es la carta de El Mundo. ¡Wow, Libra! ¡Qué maravilla! Mira, el mensaje que yo tengo para ti con esto es una energía a tu alrededor donde algunos de ustedes podrían tener amigos como por temporada. Y es el mensaje que recibo acá. Y no lo veo de una manera negativa, lo veo como que en tu vida aparecen amigos por temporada. Y son esas personas que llegan en un momento específico cuando ellos o tú necesitan conectar para algo y después desaparecen y viene otra ola de amigos. Y veo como ese movimiento como de los seasons, de las temporadas, que como la temporada que viene, la temporada de verano, sale el sol hermosísimo, pues después viene el invierno, en el país que estés cae nieve o cae mucha lluvia, después viene primavera, no en ese orden, lo estoy diciendo en el orden que van, pero, ¿sabes? Te hablo de que así mismo veo como estas amistades y pues cada oleada o cada temporada de estas amistades que llegan y que se van, traen algo lindo consigo. Los de verano traen el sol, la alegría, pues los del invierno traen más calidez, más conexión familiar y así. Y veo como ese grupo de amistades en tu vida que van a estar empezando de esta manera para que también no crees ningún tipo de apego hacia ellos, porque ellos van a ir y van a regresar, van a ir y van a regresar. Y puede que en esa categoría también entre esta persona de pareja para ti, porque en estos momentos marca que durante el mes de septiembre o antes ha estado a la distancia y ahora regresa por temporadas. O tal vez tienes una pareja o amigos que trabajan por temporadas, por ejemplo, trabajan y obviamente en estos instantes es algo difícil, pero puede ser su historia de vida de tus amigos y conectan contigo por eso. Trabajan en cruceros, sabes que ellos se embarcan o pueden trabajar en cualquier otro tipo de embarcación por 3 meses, 6 meses y luego regresan, pues algo así veo contigo. O tal vez tú estés emprendiendo algo en un crucero para más adelante, si eso es parte de tu sueño. Vamos a ver la carta de la casa 12, ciclos espirituales, karma, a ver de qué te quieren hablar aquí. Wow, tienes la carta del Caballero de Espadas.
Y con esto yo estoy viendo para ustedes una situación de vida que va a repetirse para ti también en conjunto de esta carta del mundo. Para algunos de ustedes viene una etapa del pasado, una experiencia que has vivido, puede ser una oportunidad que en algún momento rechazaste, que el universo ahora te la va a colocar nuevamente frente a ti. Y tienes la oportunidad entonces de volver a tomar las decisiones. Y en esta ocasión puedes hacer algo distinto a tal vez la decisión que tomaste anteriormente o confirmar nuevamente la decisión del pasado. Pero veo que se te va a estar repitiendo una etapa de vida o una etapa de relación. Te va a corresponder a ti y esto va a ser algo que llega repentinamente, llega muy rápido. Y tú dices, no puede ser que me encuentre en esta posición nuevamente. Esto también podría representar noticias que te están llegando o ese mensajero de montarse en la moto, que eso puede marcarte como parte de darte pues energía positiva y quitarte cierto peso de karma si en alguna ocasión anterior tal vez no tenías esas energías. El mensaje para tu alma te lo da la carta de experimentar. Te dice que pues la curiosidad podría ser algo a tu favor durante este mes, probar cosas nuevas, hacer cosas distintas, experimentar de maneras diferentes. Podría estarte ayudando en tu vida, en tu carrera. No quedarte siempre estancado en lo mismo y probar cosas fuera de tu zona de confort. La carta del propósito de vida para ti te habla de los animales. Y te sale esta hermosa chita que está aquí junto a este ángel terrenal que podrías ser tú. Y te dice que algunos de ustedes podrían tener una gran conexión tal vez con los felinos, con los gatitos. Que tú entiendes a los animales, te comunicas bien con ellos, tienes una gran intuición. Y que tienes que confiar en tu guía interior, en tu instinto. Para algunos de ustedes tal vez tengas un camino en la línea de activismo, de protección con los animales. Para otros solamente te están diciendo que confíes más en tus instintos. Y vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando este mes. Te sale el arcángel Jofiel, te habla de la decisión. El número de suerte que te da, el número divino es el número 15, puede ser el 51, puedes sumarlo y sería el número 6. Y dice que es el momento para liberarte de todo lo que te está reteniendo. Que también trates de no estarte preocupando por cosas innecesarias o por falta de confianza en ti misma, en ti mismo. Recuerda, esta energía aquí de la comunicación de retraso podría estarte causando ciertos tipos de preocupaciones, pero todo se resuelve. Y eso va a ser lo que también personas a tu alrededor importantes, eso puede ser en el trabajo, en tu vida personal, van a percatarse. Que tú dices, no funciona, pues vamos a tomar el carro y vamos a llevarlo, yo lo llevo. Van a ver una proactividad en ti. Pues dado el caso de que sea esa la parte que aplica para ti. Fabuloso. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta lectura. Pues recuerda suscribirte. Gracias por dejar tus deditos para arriba, por dejar tus likes. Es un honor conectar con cada uno de ustedes. Te mando un fuerte abrazo y te decreto que tengas un mes lleno de mucha luz y progreso.